Buenas tardes, nos encontramos en el programa Voces de la Historia. El titular de este programa, el maestro Lagarda, está fuera de la ciudad, así también el productor de este programa, el licenciado Aldo García. Yo soy Rangel Palafox y me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy, como todos los jueves, tenemos un tema diferente, pero muy interesante. Hoy vamos a hablar de la arquitectura, pero una arquitectura muy especial, tal vez para muchos desconocida. Vamos a hablar de la arquitectura brutalista. Según nos platica nuestro invitado, esta es una arquitectura que nace en los 50, en los 70, hasta los 70. Para que nos hable de este tema, hemos invitado al licenciado Salvador Corral Martínez. Salvador, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Amigo de este programa, ya lo hemos invitado varias veces y siempre hay temas muy interesantes. Decía yo que la arquitectura brutalista pues es una de las corrientes de la arquitectura y el licenciado Salvador Corral es un hombre estudioso de este tema. A mí también en lo particular todo lo que tenga que ver con arquitectura me gusta y me apasiona. Él es el vicepresidente de la Sociedad Sonorense de Historia, notario público, tiene programa de televisión, tiene programa de radio, le gustan las artes plásticas, bueno, y es un estudioso y un lector incansable. Y hoy nos va a hablar precisamente de la arquitectura brutalista. Salvador, si no tienes dinos qué entendemos por arquitectura brutalista para los que no sabemos del tema. Sí, muchas gracias. Pues resulta que llegó a mis manos una revista, pues ya ves que uno siempre está leyendo y está viendo cosas, ¿no? Y de repente encuentro yo este concepto de la arquitectura brutalista y dije, Chihuahua, ¿y esto qué es? Esto no había yo caído en cuenta de este estilo arquitectónico, a pesar de todo lo que les he platicado en este programa, gracias a la invitación que me hacen aquí los señores miembros de la Sociedad Sonorense de Historia, y me puse a investigar y me encuentro que en los años 50 el arquitecto Le Corbusier como que ideó un concepto que se llama el Breton Brut, que es el utilizar la crudeza de los materiales sin darle el trato fino, el enjarre, el adorno, la moldura, la combinación de colores. Entonces, el arquitecto británico Rainer Branham adopta este término del Breton Brut y lo convierte en brutalismo. Entonces surge una figura interesantísima a nivel mundial en donde se empieza a tomar esta idea de construcción que le da un nuevo giro a la arquitectura mundial. Recordemos que en el 1950, cuando surge esta figura, pues acababa de terminar, Rangel, la Segunda Guerra Mundial y había escasez de recursos, obviamente. Y las ciudades de Europa estaban destruidas, estaban bombardeadas. De hecho, en Berlín, si te ha tocado ver, conservaron una glorieta con una iglesia bombardeada que no está ni derrumbada, ni arreglada, ni nada, para que quede como un testimonio de la crudeza de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, habíamos pasado el Art Nouveau, el Art Deco del que ya hablamos aquí, de los diferentes estilos elegantes y suaves y estéticos, refinados de la arquitectura, y ahora damos un tremendo vuelco. Si quieren ir poniendo ya las fotografías, y fíjense ustedes cómo vemos aquí. Comentábamos que esta tiene la particularidad de que respeta mucho las figuras geométricas, ¿no? En este caso estamos viendo las figuras cuadradas. Así es. ¿De dónde tienes alguna idea de dónde es eso? Sí, este es un conjunto brasileño de vivienda, en donde seguramente esto empezó como en un accidente y ya después un arquitecto pues le dio la forma que, además de su estilo monumental, grandioso, es impactante. Entonces dicen los estudiosos que le dan al espectador y obviamente le dan al cliente de los arquitectos pues una nueva visión de su proyecto, de su construcción, pero también una nueva visión de la ciudad. Entonces, si nos pasen el favor de poner otra foto,
Vemos, mira, cómo parece que se va derrumbando. Derrumbando, qué curioso, ¿no? A través de los efectos de un sismo, ¿verdad? Pero eso es nada más para darle ese efecto dramático a las cosas, pero también vean ustedes la crudeza con que se manejan los materiales. El material Luz Divina, si quieres ir viendo también las fotos para que tomes ahí en tu cámara, podemos advertir el gran tamaño. Sí, sobre todo, ¿no? La majestuosidad de las construcciones, ¿no? Así es. Podemos ver la geometría angular, ¿verdad? Empieza a ver mucha repetición de ángulos, de formas, de molduras, etcétera. También la textura áspera, no vamos a encontrar un acabado fino, no, ¿verdad? O sea, que el yeso ahí no aparece para nada. Sí, para nada, ni en exteriores ni en interiores, como vamos a ver ahorita más adelante. Muy bien. Vemos que están materiales en bruto, como decíamos ahorita, con el manejo del concreto, sobre todo del hormigón, dicen los expertos en arquitectura, tanto en el exterior como en el interior. También vamos a ver, si nos hacen el favor de poner otra lámina, vemos ahí ángulos, estructuras, monumentos, y aquí vemos en especial en esta foto hacia el lado derecho de su pantalla, vemos cómo están marcadas las maderas de la cimbra en la fachada. Sí, sí, ¿verdad? Qué curioso, sí. Para darle ese efecto dramático de lo áspero en el manejo de los materiales. Por eso el arquitecto Le Corbusier decía que era el breton brut, o sea, el cemento o el hormigón en bruto. Y ahí nació la figura del brutalismo. También, no solamente, como en esta fotografía, vamos a ver el concreto, también se puede dar el efecto del brutalismo utilizando el vidrio, el acero, la madera, el bloque de cemento, las piedras rústicas como la piedra laja, la piedra bola, etcétera, y también las vigas de acero. Estoy viendo, Salvador, que esta corriente arquitectónica, pues no nada más es para edificios, sino para monumentos, ¿no? Para, sobre todo muy majestuosas, ¿no? Así es. Muy grandes, pues. Sí, ese edificio es una torre de departamentos y oficinas en Madrid, ¿verdad? Ahorita vamos a describirla también. Pero aquí de lo que se trata, Rangel y los queridos espectadores, es que el espectador, el cliente, el nuevo observador de la figura urbanística, pues le dé un giro a su concepción y olvide un poquito el glamour de los años 20, de los 30, de los 40, que era el Art Nouveau y el Art Deco, sobre todo. Se olvide un poquito de la Segunda Guerra Mundial y se le dé un nuevo giro al urbanismo, ¿verdad? Lo que decías tú ahorita al principio, qué curioso, ¿no? Nace después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente con la intención de optimizar los recursos para hacer construcciones funcionales, y cómo sale una nueva corriente de esas ideas, ¿no? Una corriente que está considerada la antítesis de la estética. Oh, caray. Lo ¿verdad? Contrario. Sí, obviamente que dentro de la arquitectura pues hay corrientes de opinión, ¿verdad? Claro. Y hay el estilo refinado de la estética, donde esto parece un poquito burdo. Vean ustedes esta gráfica ahorita, en donde se juega ya con el cálculo estructural, y en una base relativamente reducida frente al resto de la monumentalidad de ese edificio de vivienda, pues se ve un cambio drástico en el tema. Qué curioso, eso está súper espectacular, como que juegan con la ley de la gravedad ahí, una especie de equilibrio, ¿no? De toda la masa grande. ¿Tenemos alguna referencia aquí en México que haya llegado esa corriente, Salvador? Pues sí, efectivamente, con México como un país que está insertado en el escenario mundial, pues también aquí hemos tenido ejemplos importantes de arquitectos importantes a nivel nacional y a nivel local que han adoptado este tipo de estilo. Ajá. Tú me comentabas ahorita antes de entrar al aire de 3 grandes arquitectos mexicanos. Bueno, sí, el arquitecto Ramírez Vázquez, entre otros, Pedro Ramírez Vázquez, y luego estaba el arquitecto
Abraham Sabludowski también usó mucho, y el arquitecto Barragán, recientemente fallecido, ¿no? Sí, tenemos ahí algunos arquitectos, algunas obras, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Creo que el arquitecto, el Museo de Antropología tiene algunos rasgos de esa corriente. Algunos otros... Aunque el Museo Nacional de Antropología e Historia pues tiene su refinamiento, ¿verdad? Sí, claro. El Gran Paraguas tiene una serie de representaciones de tipo jeroglífico, ¿verdad? Las grandes celosías que son típicas de los años 60. Exacto. ¿Verdad? El gran patio con los espejos de agua y las salas pues son hasta cierto punto refinadas, pero él utiliza mucho la cantera negra para ligar el edificio de los años 60 con la antigüedad, con los aztecas y los olmecas y los toltecas. Y entonces ahí hay un gancho. Pero lo que no me puedes tú discutir es que la gran mole nacional del fútbol, que es el Estadio Azteca, tiene un estilo totalmente brutalista, porque es de concreto puro y sin ningún refinamiento. Y si tú subes a las suites, de estos que hay en medio, se nota también ese acabado. Y mencionábamos una institución bancaria, digamos el nombre, al cabo ya no se llama así, Banamex, usó mucho ese tipo de construcción en todas las oficinas, incluso aquí en Hermosillo tenemos algunos ejemplos, ¿no? Sí, pues es parte de la ruina que te digo, que el cliente manda a hacer un proyecto, manda a hacer una maqueta, unos planos, una distribución, y esa maqueta la va replicando en todo el país, ¿verdad? Para no estar gastando en un proyecto arquitectónico para cada ciudad, pues sería también absurdo, ¿no? Entonces fíjate cómo la falta de dinero o ese ánimo de estirar los recursos pues le da creatividad precisamente al arquitecto y al cliente para darle un nuevo giro a la concepción arquitectónica de las ciudades. Como decíamos hace rato, ¿no? La crisis a veces inspira a inventar cosas nuevas y surgen cosas muy interesantes, ¿no? Así es, y si no, pregúntale a los cubanos. Bueno, te fuiste al extremo. De veras que han sido muy ingeniosos a raíz es increíble, ¿no? Y no nada más en eso, también en la ciencia, ya ves que han inventado muchas vacunas y muchas... Claro. Técnicas quirúrgicas novedosas, nuevos descubrimientos importantes. Sí. Y ni qué decir de el Museo Viviente de los Carros Antiguos que hay en La Habana, ¿no? Que es una joya realmente, ¿no? Así es, con los motores dice a la hora. Y todo gracias al ingenio de la crisis que han tenido, ¿no? Así es. Pero parece que ya van a salir de eso, con el favor de Dios. Sí, ya parece que van en el camino. Sí, camino correcto. Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos. El tema es muy, muy interesante. Ahorita regresamos en un minuto. Gracias. Bien, continuamos con el programa Voces de la Historia. Estamos hablando de la arquitectura brutalista. Salvador, el tema da para más. A ver, platícanos ahí, ¿qué tenemos enseguida? Pues una pregunta, ¿significa el brutalismo un decaimiento urbano o realmente una evolución? Buena pregunta. En principio pudiéramos pensar que es un decaimiento, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial hay poco dinero, la gente está pensando en un resurgimiento, no solamente urbanístico, sino personal, familiar, en todo sentido, social, económico. ¿Por qué? Porque pues hubo muchas pérdidas humanas y en cada familia, pues si no había un hijo, un hermano, un papá o un familiar cercano, pues se había perdido en esta terrible confrontación, ¿verdad? Pero ya los ejemplos que tenemos a nivel mundial de la arquitectura brutalista, pues podemos decir que no es un decaimiento, sino que también la inventiva, la imaginación, la creatividad de los arquitectos. Sí, porque obligó a estructuras más sólidas para sostener esas moles, ¿no? Y quizá desatendieron un poquito el refinamiento por darle más, hacerlos más prácticos, más funcionales. Prácticos.
Sí, acuérdate que en uno de los programas anteriores hablábamos de las edificaciones públicas antes de los 60 y después de los 60. Correcto. Entonces no vamos a comparar la Catedral Metropolitana de Hermosillo con la Cámara de Diputados o el Centro de Gobierno, ¿no? Son totalmente diferentes, las dos tienen su belleza, tienen lo suyo, pero vemos el refinamiento del pasado contra los materiales burdos y prácticos del presente, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en un cine de la ciudad de Hermosillo, en donde vemos cómo está el pilar sosteniendo con esos cables, tirantes. Esos tirantes, el techo de la recepción, que eso en años pasados, en épocas pasadas, pues era impensable, ¿no? Sí, totalmente. También tenemos ese block cara de piedra que está atrás de las letras, de arriba, en donde a propósito se juega con esa textura rústica, ¿verdad? Con la apariencia de una piedra burda para darle un cierto carácter entre adobe y entre piedra a las fachadas. Y también se juega mucho con el vidrio y con el acero. Sobre todo con eso, ¿no? Así es. Fíjate que, Salvador, haciendo memoria de algunos edificios, tú me platicabas, y ahorita seguramente lo vas a abordar, cómo en Sudamérica tuvo mucho auge, en Argentina, en Uruguay, Brasil, ahorita nos platicarás de eso. Yo te comentaba que en Dominicana hay un faro monumental en Santo Domingo, y tiene mucho ese no sé si corresponda totalmente al estilo brutalista, pero tiene todas las características, ¿no? Es un monstruo aquella cosa, ¿no? Y te comentaba también, no te quiero robar mucho tiempo, que este estilo brutalista tiene mucha similitud con los famosos juegos Legos que surgieron precisamente en esa época y todavía hasta la fecha, ¿no? Entonces, yo creo que algo se inspira, si lo puedo hacer en plástico, lo puedo hacer en cemento. Sí, se van jugando con los moldes, ¿verdad? Así es. ¿Qué más tenemos por ahí? Entonces aquí empieza a surgir otro negocio. O sea, buscarle la utilidad y la versatilidad a los materiales para empezar a jugar con ellos y también abatir los costos, ¿no? Sobre todo. Por ejemplo, aquí tenemos una consola que es una combinación de plástico con vidrio, con los se llaman las arañas de aluminio para sostener los cristales, y vemos ahora fachadas de cristal que están sostenidas con estas arañas de aluminio y le dan toda una vista industrial al edificio. O ahora se están utilizando, lo dice un hijo del John Lennon, que es Sean Lennon, que está industrializando un cristal transparente que al mismo tiempo es una celda solar. Ah, caray. Entonces ya no tienes la fachada de esas grandes y horribles placas negras, sino que tienes los cristales de tu casa, son celdas solares generadoras de energía eléctrica. Interesante, o sea que en vez de ponerlas en la fachada o en el techo, ahora son las luces, ¿no? Son las ventanas de tu casa. Fíjate qué curioso, muy interesante. Entonces, va a ser todo un filón ahí industrial. Es una tremenda cambio, una revolución, ¿no? Una revolución en la generación de energía. Entonces, siempre que veamos nosotros este estilo brutalista, lo tenemos que ligar con lo monumental, lo grandioso, ¿verdad? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de un momento dado, tenemos el Museo de la Universidad de Sonora, el Museo de Biblioteca, que por enfrente, ya lo comentábamos, tiene una estructura, una fachada soviética, porque así fue concebido por el arquitecto Salvador Ortega, pero Felipe N. Ortega, su hermano, el constructor, pues le dio la fachada de la calle Pino Suárez hacia el oriente del museo, pues le dio el estilo Art Deco, porque era lo que se usaba en los 45, y le dio bonita, la finura. Muy bien, quedó que mucho tiempo estuvo... abandonado, oculto prácticamente, y cuando hicieron ancha la avenida de Pino Suárez, pues surgió esa bonita fachada, porque es otra fachada, ¿no? Es otra fachada totalmente. Entonces vamos a comparar para que nuestro televidente lo advierta, esa finura del Museo y Biblioteca de Hermosillo, que tiene la fachada soviética hacia la rectoría y la parte de atrás en Art Deco, frente a un edificio de Banamex, que es una cajota de zapatos cacariza en el cemento, hecha así con todo el propósito, con ninguna ventana,
jugando con las volumetrías para que no fuera totalmente cuadrada, pero además pintada, Rangel, de color gris oscuro. Gris oscuro, para darle más dramatismo todavía a la construcción. ¿Cierto? Y fíjate cómo ese tipo de estructuras fueron cambiando la imagen de la ciudad, porque veíamos ese tipo de construcciones al principio y ya después vienen imitaciones, vienen otros bancos que copian de alguna manera también ese tipo de estructura brutalista y se va alejando el refinamiento poco a poco. Aquí se confirma lo que en algunos otros programas nos has platicado, de que son los arquitectos los que les van dando forma a la ciudad. Personalidad. ¿no? Y personalidad, sí, sin duda, ¿no? Sí. Entonces, no sé si tenemos fotos. Sí. ¿Tienes fotos de Sudamérica, de algunos? Sí, a mí me gustaría que empezáramos con el tema de las primeras fotos, si nos quieren hacer favor, ahí en la cabina de producción, para que empezamos a hablar de los edificios. Ya veíamos que ese es un conjunto habitacional allá en Brasil, en donde se da ese juego de imágenes y de volúmenes. Sí. Yo no sé cómo estén interconectadas esas casas por adentro, ¿verdad? Es otra ciencia ahí, ¿no? Otro reto para el arquitecto. A lo mejor pasan por tu recámara para ir a la cocina de la casa del vecino, ¿no? ¿Quién sabe? Había que... Así es. Oye, la siguiente. Bueno, te comentaba la foto anterior, hasta tiene un aire, esa que estamos viendo, a las favelas, ¿no? A las favelas de Brasil, ¿no? O sea que juega una cosa con otra, ¿no? Así es. Después vemos el complejo cultural Teresa Carreño en Caracas, que es ese, que le decía ahorita a nuestros amigos televidentes que parece que es víctima de un terremoto que está... Fíjate cómo la fotografía y obviamente el edificio tienen movimiento ya de por sí, parece que se va derrumbando. El siguiente es el complejo, Torre Complejo Cusco, en Madrid, ¿verdad? También tenemos la Universidad Leeds en Inglaterra. Ese es en Madrid, como les decía hace rato. Mira eso, qué interesante, ¿no? Sí, tenemos ahí la Universidad Leeds en Inglaterra. Y luego el Museo Nacional de Perú. Caray. Fíjate cómo está la volumetría, los ángulos, ya es puro concreto. Puro concreto, ahí sí no hay ni... Un poco de aluminio, un poco de cristal. Como que no les alcanzó el presupuesto para la pintura, ¿no? Hasta eso pareciera, ¿verdad? Eso pareciera, ¿no? Sí. Y fíjate ese, qué interesante. Ese está interesantísimo porque es un monumento ya de por sí, ¿verdad? Sí, es lo que comentamos hace rato, que no únicamente aparece esta corriente para monumentos, sino para edificios, para casas, habitaciones, ¿no? Sí. Así es la siguiente. Ahí veíamos que es el cine que tenemos en Hermosillo, donde se ve el bloque cara de piedra, se ven los tirantes, se ve la columna, se ve el cristal. Entonces es una forma pues rápida y económica de construir y de replicar el proyecto por todo el país, como decíamos ahorita. Esas torres de departamentos tienen esas interesantes placas de energía solar. Estas placas negras que se ven hacia la derecha de la pantalla, que ya van quedando un tanto cuanto obsoletas porque el Sean Lennon ya tiene la franquicia del cristal transparente para que las ventanas sean las celdas. Esas son las del Boulevard Morelos, supongo, Morelos, ¿no? y López Portillo, sean las celdas solares, también es estructura brutalista. Sin embargo, todavía en ese ejemplo, pues sirve como fachada y no como una terraza ya de células, ¿no? de celdas solares, ¿no? Sin embargo, el tener un cristal transparente y que a la vez sea de energía, captor de energía, pues doble beneficio, ¿no? En el edificio se ven bien y además imagínate el atractivo de decirte... Réntame un departamento y jamás vas a pagar luz. No, hombre, qué bárbaro. Porque el edificio la genera. Y para allá vamos, ¿no? Para allá vamos. Para allá vamos con la energía, cada vez se está usando más. Sobre todo aquí en Hermosillo, cada vez son más. Pues tú mismo ya la instalaste, ¿no? Sí, yo ya tengo en la notaría pública, claro. Sí, muy bien. Aquí tenemos una tienda de comida rápida donde se ve claramente el cristal, se ve el bloque cara de piedra, la fachaleta. Se juega un poco con la estructura de fierro en el techo, imitando madera. Ok. ¿Verdad? Lo que queremos decir es que
poco refinado, poco acabado, es práctico, se puede replicar en cualquier clima de la República Mexicana y siempre se va a ver bien, ¿verdad? Muy bien. Ok, mira, tenemos ahí otra. Tenemos una clásica, tienda, esa es clásica, ¿no? Sí, una tienda de artículos de oficina donde vemos los paneles de fierro, de esos grises que están aquí enfrente. Sí. Tenemos el block cara de piedra también en la entrada y tenemos al vecino de enseguida que también utiliza ese tipo de block. Perfecto. ¿Verdad? Son fachadas, ahí tenemos un interior brutalista que es dejar aparente los ductos de aire acondicionado, los ductos de energía eléctrica, del cableado, no darle el terminado fino. Lo que ahora le llaman, ¿cómo le llaman? Loft el loft, en Estados Unidos. Que se hicieron muy famosos los edificios antiguos en Nueva York para convertir los espacios industriales abiertos en lugares para vivienda. Muy bien. Ahí vemos instalaciones hidráulicas, eléctricas y de aire acondicionado aparente. En esta residencia vemos cómo se utilizó el concreto aparente trabajado a cincel para darle ese acabado rústico, brutalista, y está combinado con la teja, que es un elemento muy tradicional aquí del clima del noroeste de México, ¿verdad? Bueno, Salvador, yo creo que ¿tienes alguna otra? Se nos acaba el tiempo. Pues nada más significar esta nueva forma atrevida, innovadora, y sentar la base de que se vale utilizarlo en edificios públicos, se vale utilizarlo en restaurantes, en industria, en el comercio y en la vivienda. Fue todo un replanteamiento para la ciudad. Pues muy interesante, muchas gracias, Salvador, por acompañarnos. Yo creo que te vamos a invitar nuevamente para que nos sigas hablando porque el tema es inagotable, ¿no? Claro y que sí, cada vez vas descubriendo nuevos estilos de arquitectura, ¿no? Te vamos a comprometer a que hagas un libro y nos los presentes en la Sociedad Sonorense de Historia. Me gusta la idea, sobre todo con tanta fotografía que hay. Yo quiero invitarlos a que visiten la nueva página de la Sociedad Sonorense de Historia, una colaboración con la Universidad Unilíder. Ahí está apareciendo en pantalla la dirección. Es una nueva página remodelada, tienen toda la información, los libros que están a la venta, algunos libros digitales que ustedes los pueden bajar. También tenemos el calendario de actividades. En fin, es una página muy completa y una sección, la historia de la Casa Uruchurtu. Es un esfuerzo que estamos haciendo en la Sociedad Sonorense de Historia para llevar más información a todos los seguidores. No me resta más que despedir este programa, como siempre, con una sonrisa y con una frase. Conocer nuestra historia es amar a México. Gracias. Cadena de tópicos culturales con Rangel Palafox.